Hola comunidad del Cricket todos los días. Tenemos una muy linda sesión por delante, un panel, es un formato que me gusta mucho porque es una gran oportunidad para tener un paneo de muchas visiones, de muchos testimonios, en este caso además de más de un país de nuestra querida Latinoamérica. Y se trata nada más y nada menos de un panel que el año pasado habíamos iniciado en el formato digital también, que es el de el ecosistema de la salud. Pero yo no soy el protagonista. Acá el protagonista es este equipazo de moderador y panelistas. Me voy a ocupar de presentar a nuestra moderadora. Quiero darle la bienvenida y agradecer su tiempo y su aporte a Laura Fabro, CMO de Kenwin. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias, un Por placer, favor. gracias por la invitación y la verdad que disfruto mucho de participar del ciclo, así que gracias. Por favor, Laura. Y bueno, tenemos ya adelante un grupo súper variado de panelistas, pero bueno, esto está preparado de tal manera que la develación de quiénes son ellos está a tu cargo, Laura. Así que simplemente yo agradecerle su presencia a todos bueno, y ser testigo privilegiado de este panel. Adelante entonces. Bueno, en este panel, el panel de salud del CRIC de este año 2021, vamos a conversar sobre cómo hoy más que nunca es importante una experiencia saludable, la experiencia de los pacientes, de los afiliados, de los socios, de los usuarios en el mundo de la salud, en el ecosistema de la salud. Gracias a todos por escucharnos y por compartir este momento. Vamos a empezar conversando sobre qué entendemos por la experiencia del paciente. Estamos tal vez más acostumbrados a escuchar y gestionar y conocer y entender sobre la experiencia del cliente. Hoy nos reunimos para darle otra mirada a esta gestión de la experiencia, que es lo que nos convoca, lo que tanto nos apasiona. Entonces, de acuerdo con el aporte que cada una de las organizaciones hace al ecosistema de la salud, tenemos esta figura del cliente como paciente, como afiliado, usuario o asegurado. Y su experiencia hoy es una prioridad. La Agencia para la Investigación de la Salud y Calidad del Sistema de Salud, la AHRQ, define a la experiencia del paciente como todas estas interacciones que tiene un paciente con el sistema de atención en su salud. Incluye temas de planes de salud, de trato del personal médico, de el contacto en clínicas, hospitales, en medicina prepaga, en organizaciones de medicina prepaga, en farmacias y droguerías. Es decir, es bien abarcativo de toda esa suma de experiencias que tenemos las personas cuando estamos en contacto con el sistema de salud. Y dentro de esta experiencia hay aspectos específicos que apalancan esta experiencia, que valoramos cuando buscamos atención en temas de salud. Estos aspectos han cobrado mayor relevancia en este momento. Como todos sabemos, la pandemia del COVID ha revolucionado todos los ámbitos, todos los sectores económicos, y el ecosistema de la salud, por supuesto, no ha sido una excepción, sino que también ha tomado un rol muy protagónico. Tuvo que transformarse totalmente para poder responder a estas necesidades, para poder atender
a las personas de la mejor forma posible. Y pensemos que el ecosistema de la salud ha sido tradicionalmente un entorno presencial, donde el trato, el encuentro, la cercanía, la presencialidad era parte inherente a esa gestión. Y ahí ha sido uno de los principales grandes cambios que tanto todos los protagonistas del ecosistema de salud como los usuarios, nosotros, las personas, tuvimos que adaptarnos a ese gran nuevo cambio, una gran nueva forma de relacionarnos en este ecosistema. También, como muchas veces se ha visto y lo sabemos, que en el entorno de los clientes, del consumo, del retail, los clientes están totalmente empoderados. Eso mismo ocurre en el ecosistema de la salud. Los pacientes, los socios, los afiliados, estamos involucrados, estamos informados, queremos participar, queremos conocer, investigamos, cuestionamos, criticamos. Entonces, justamente, la gestión de la experiencia de las personas dentro del ecosistema de la salud cobra absoluta relevancia en este momento. Tenemos un dato que nos cuenta de las últimas jornadas de humanización de la salud que se llevaron a cabo, que el 75% de las causas de una experiencia pobre en pacientes, usuarios y afiliados tienen una naturaleza no médica. Y esto, de alguna manera, se explica porque nosotros, las personas, pacientes, usuarios, afiliados, tal vez no estamos en condiciones técnicas de evaluar los temas bien específicos, médicos vinculados a toda la atención, pero sí estamos en condiciones de demandar y de exigir una experiencia que esté a la altura de nuestras necesidades, de nuestras expectativas. Entonces, nuevamente, la relevancia de la gestión de la experiencia es muy grande y existen atributos clave sobre los cuales se sienta esa gestión de la experiencia y que debemos prestar atención para gestionar. Habrá otros seguramente, pero aquí les quiero compartir los principales. Estos atributos palancan la experiencia global dentro del sistema de salud de un paciente, de un usuario o de un afiliado. El primero, y decimos, es la regla de oro, la empatía. Tanto que se habla de la empatía, ¿no? Pero realmente se habla mucho, pero no es común encontrar organizaciones que la ejerciten apropiadamente. La empatía reduce la ansiedad en este entorno. El entorno de la salud es un entorno donde todos nos sentimos vulnerables. Hay una vulnerabilidad producto de diferentes emociones, del miedo, de la ansiedad y de la falta de control, porque uno no sabe, no puede controlar lo que va a ocurrir, no puede predecir. Entonces, esta empatía por parte del personal del ecosistema de la salud es unhigiénico, es absolutamente necesario, es poder realmente ponerse en el lugar de ese paciente, de ese usuario, entender la situación por la que está pasando y tratarlo desde ese lugar. Otro punto no menos importante es la comunicación efectiva.
este atributo es muy relevante y afortunadamente ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Piensen siempre que la comunicación de el paciente con el médico o de alguna persona con poder de decisión en el entorno de la salud con un usuario es una relación de por sí asimétrica, donde existe una jerarquía de alguna manera, donde está el que tiene el poder en esa comunicación, porque tiene la información, porque sabe, porque dirige, y el que recibe, que es este paciente o este usuario, que de alguna manera está en una situación de vulnerabilidad. Entonces, esta comunicación tiene que reducir esa asimetría, tiene que reducir esa jerarquía, tiene que ser una comunicación cercana, no distante. ¿Saben que hay estudios que cuentan que entre el 80 y el 90% de los pacientes no conocen el nombre de su médico o del personal que lo asiste cuando acude a una institución de salud? Más aún, a veces la comunicación se hace inentendible porque se utiliza mucho la jerga médica o la jerga de este ecosistema. Entonces se produce un quiebre, un corte en esa comunicación. Pero como les mencioné anteriormente, afortunadamente esta comunicación ha ido evolucionando. Los pacientes, usuarios y afiliados estamos cada vez más empoderados y a su vez el personal de salud quiere estar cada vez más cerca y reducir esta distancia en la comunicación no verbal, un apretón de manos, todos esos atributos que tal vez en un entorno de comercio no son valorados, en este entorno son un atributo clave. El tercer atributo, uso de tecnologías y sistemas inteligentes. Aquí el uso de la incorporación de nuevas tecnologías permite una mejor planificación de la organización, permite una mejor adecuación de los recursos para reducir tiempos de espera, los tiempos de espera para que llegue un medicamento, los tiempos de espera para que nos atiendan en la institución, los tiempos de espera para recibir resultados de estudios. Entonces, todos estos tiempos de espera que tienen que ver con la velocidad de atención se analizan previamente, se pronostican, se programan y en función de esa planificación se disponibilizan los recursos para poder llegar oportunamente. Entonces, el uso de tecnologías y sistemas inteligentes que faciliten esto es uno de los atributos clave. La personalización y la identificación unívoca del caso, de los pacientes, de los usuarios. ¿Qué le está pasando a ese afiliado? ¿Cuál es su situación? ¿Por qué acude a nosotros? Y si más aún le sumamos hoy un entorno de omnicanalidad, donde las consultas o los pedidos tienen N cantidad de puertas de entrada y canales disponibles, el hecho de que toda persona que asista a un usuario, a un paciente o un afiliado tenga la información previa, pueda hacer trazabilidad de su caso, pueda hacer el seguimiento, es totalmente valorado dentro de la experiencia de los clientes, de los pacientes. La optimización del diseño del servicio, no a la burocracia. Alguna vez todos hemos tenido la experiencia desde un lado o del otro de pasar dentro de procesos muy formales, de procesos no ágiles, de mucha burocracia, de mucha documentación, de muchos requisitos para cumplir
que se ponen delante de la necesidad de esos usuarios, de esos pacientes y de esos afiliados. Para que esto no sea de esa forma, hay que trabajar previamente en un diseño, porque si no, nuestros procesos de atención se solapan, se contradicen y muchas veces provocan quiebres en la atención. Entonces, optimizar el diseño, y acá entra también el atributo que les mencionaba anteriormente del uso de las tecnologías al servicio de un óptimo diseño. Y por último, un correcto y oportuno acceso a los medicamentos y a los servicios, principalmente farmacias, droguerías, que puedan tener una velocidad y una precisión en cómo ubicar estos medicamentos, estos productos que se necesitan, ni mencionar el tema de inmunización, vacunas, disponibilidad, stock. Entonces, este atributo termina siendo clave para que esa experiencia del paciente pueda tener un final feliz. Estos atributos siempre han estado presentes. No vamos a decir que es una novedad. ¿Qué pasa hoy? ¿Cuál es la realidad hoy? Cobran absoluta relevancia. Dentro de esta experiencia saludable, hay dos temas que no están dentro de las prioridades de las organizaciones antes de la pandemia. Y son la experiencia del usuario, tanto médicos, pacientes, personal de salud en general, o sea, experiencia de usuario y transformación digital. Ambos temas formaban parte de las agendas, pero no eran una prioridad. Hoy ya son una prioridad y es un camino a transitar. Para poder transitar ese camino, hace falta que dentro de la organización de salud exista coordinación de diferentes personas, áreas, equipos de trabajo y finalmente una estrategia muy firme a nivel organizacional. Esto ahora nuestros panelistas de lujo nos van a comentar y poder bajar a la realidad y ejemplificar lo que les estoy contando. Y por último, para cerrar, ya siempre supimos que la salud es un higiénico y que es importante, pero hoy es un componente fundamental y que todos ponderamos y que todos valoramos. Por esto, cada punto de contacto dentro del ecosistema de salud es relevante. Antes, previo a esta situación que nos ha tocado vivir, uno como casi mecánicamente decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo bien. Desde esta situación que nos ha tocado vivir, todos nos preguntamos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu familia está bien de salud? O sea, la salud ha pasado a ser parte de las agendas, no solo de las organizaciones, sino cotidiana en las conversaciones. Entonces, todos estos atributos de los cuales estamos hablando, ya el sistema sanitario no puede desligarse de ellos, de la atención inicial, los tiempos de espera, la tecnología, cuán invasiva es, los efectos colaterales, la contención al paciente, a sus familias, la accesibilidad a la cobertura médica, el acceso a los medicamentos. Bien, y para contarnos realmente cómo ha sido todo este tiempo dentro de este ecosistema que ha tomado tanto protagonismo, contamos con la presencia de representantes de organizaciones muy relevantes en el ecosistema de la salud de toda la región, que
tienen la generosidad de compartir con nosotros sus experiencias. Ellos son Carmen Torrico Ricaldi, de Nacional Vida, de Bolivia, Diego Waxman, del Hospital Alemán de Argentina, Joanny Verdugo, de Medismart de Costa Rica, y Mariano Borace, de la Droguería Suizo-Argentina de Argentina. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y les agradezco infinitamente su participación. Bien, vamos a empezar a compartir estas experiencias de cada uno de ustedes. Para eso yo voy a ir guiándolos con las preguntas para que nuestra comunidad pueda saber y de qué temas vamos a conversar. Y les pido que cada uno también pueda presentarse hacia nuestra comunidad. La primera pregunta sobre la que vamos a compartir es: ¿cuánto aceleró o frenó la pandemia la transformación de sus organizaciones de cara a la mejor gestión y experiencia de sus clientes, que en este caso pueden ser clientes, usuarios, pacientes o afiliados? Carmen, si quieres, bienvenida para que puedas comenzar. Buenos días a todos. Yo soy Carmen Torrico. Trabajo en Nacional Seguros, del Grupo Nacional Vida en el país de Bolivia. Soy supervisora de experiencia de cliente. Entonces, como verán, en Nacional Vida nosotros estamos súper enfocados en la experiencia de cliente. Y desde antes de la pandemia, nosotros ya teníamos pensado varios canales digitales y ya teníamos implementados, pero no eran de alto tráfico. La pandemia en realidad nos dio la patada que necesitábamos para avanzar 5 años en lo que no podíamos terminar de implementar en todo ese tiempo. Entonces salió lo de la pandemia y nosotros ya conocíamos el viaje de nuestros asegurados, el viaje del cliente, desde la comercialización, por ejemplo, que ya teníamos habilitado un canal de solicitudes que podía el cliente pedir asesoramiento desde la web o desde nuestra fanpage. Eso se potenció, lo cambiamos y convertimos esto en solicítame asesoramiento y yo te llamo en un asesor virtual. Entonces el asesor se comunicaba con el cliente por el canal que él, porque acordémonos que el cliente quiere ser contactado por donde él quiera. Entonces, nosotros nos tenemos que adecuar a él. Eso en la parte comercial. Después, la parte de pagos, igual teníamos plataformas digitales donde el cliente podía hacer pagos online. Entonces, se potenció más porque la gente no podía salir de casa en la primera etapa de la pandemia. Después, la parte de atención al cliente, cerramos oficinas al inicio de la pandemia. Después, cuando se abrieron, existía el temor del contagio, tanto de nuestros asegurados como por parte de la interna, de los funcionarios. Entonces, claro, allí salimos con un servicio nuevo, totalmente digital. Abrimos a nivel Bolivia, fue la primera aseguradora que salió con oficina virtual, donde el cliente en el horario que él elegía, en la hora que él elegía, podía ser atendido por uno de nuestros ejecutivos para información, para consulta de su póliza y para asesorarse acerca de reembolsos de siniestros que haya tenido. Y la parte más delicada fue la parte de los siniestros en sí, los siniestros de salud. Antes de la pandemia nosotros teníamos habilitados canales digitales como el canal de WhatsApp, que hoy por hoy es el canal más utilizado para que el cliente interactúe con nosotros pidiendo la autorización de medicamentos, estudios y cirugía. Entonces, el canal WhatsApp no lo teníamos preparado, ya lo usábamos, pero sufrió una transformación tal que ya no estamos hablando de una persona que atiende un WhatsApp o 3 personas que atienden 3 WhatsApp en Bolivia, sino de un WhatsApp corporativo que es atendido por un equipo de gente que tiene médicos que nos dan soporte y todo el tiempo ahora estamos validando cómo es esa experiencia de cliente donde
como mostrabas, el tiempo de atención, el tiempo de respuesta llega a ser algo higiénico, súper importante para el cliente no te perdona más de 10 minutos y bueno, seguimos trabajando en ello para mejorar. Lo mismo que tuvimos que abrir el canal de email para cuando los clientes necesitaban hacer un reembolso. Entonces, pero como área de experiencia de cliente, nosotros ya veíamos esos cambios porque queríamos que el cliente sea fácil, que desde su casa, desde su celular, desde la mano, lo tenga todo accesible para actuar. Pero antes de la pandemia no era una prioridad. Claro, formaba En la parte de la pandemia estrategia y se volvió real. se materializó en ese periodo, incluso en este último semestre de la pandemia, nosotros salimos con una nueva app renovada donde puedes hacer pagos, autorizaciones, puedes ver ahí todas tus pólizas, porque no solo vemos el tema de salud, también durante la pandemia, para mostrar la cercanía, la promesa de marca de Nacional Seguros es compañero de vida. Entonces no podíamos desaparecer durante la pandemia. Éramos súper importantes. En ese momento era trascendental el rol que juguemos. Así que bueno, dimos acceso a nuestros asegurados para que a través de la línea 800, que es la línea gratuita, puedan hacer consultas con un médico que de acuerdo a los síntomas pueda guiarlos y asesorarlos en los primeros pasos a seguir, ¿no? Para darles cierta tranquilidad. También abrimos citas virtuales de medicina virtual. Luego, igual lo medimos para saber cómo lo tomaba el asegurado. Y la verdad es que a nivel Bolivia valoran más la cita presencial. Eso es lo que nos dio como resultado. Habían quienes preferían la virtual, pero de acuerdo a la gravedad, digamos, si era para pediatra, el asegurado prefería que el médico lo vea a su niño, por ejemplo, que lo pueda tocar, que otra cosa es en la pantalla. Pero habían casos y casos. Y bueno, y preocupados nosotros por la salud de nuestros asegurados y por la importancia que cobra el tema de salud en todo este tiempo, incluso las pólizas que no son de salud vienen ahora con una asistencia médica virtual. Entonces, Nacional Vida se comprometió con la salud de sus asegurados. Gracias, Carmen. Eso es. Gracias. Muy bien. Diego. Perfecto. No, acá pasó algo parecido. Nosotros teníamos un plan digital desde hace muchos años, por lo menos 10, en los que fuimos armando portales para los afiliados y para los pacientes. El hospital tiene una prepaga propia, con lo cual, digo, parte de los pacientes son como de nuestro propio financiador y parte son de terceros. Así que a veces si digo socios es porque son nuestros afiliados y si digo pacientes es la totalidad. Pero nosotros teníamos una estrategia y la verdad que la pandemia la aceleró en algún punto, porque la verdad es que, digo, digitalizar un proceso no es hacer transformación digital, ¿no? Digo, la transformación es como redefinir los procesos internos y tener toda la empresa funcionando de cara a una digitalización y una apertura. Así que acá las grandes novedades post pandemia fue, claro, las videoconsultas que se implementaron así en tiempo récord, se venía hablando hace mucho tiempo, pero en un ratito, en 2 semanas salimos en producción con videoconsultas. Se terminaron los portales, había algunos a medio camino, pero bueno, todos los portales de pacientes y la aplicación mobile y todo eso, creció el uso significativamente. Lo que era entrega de estudios que todavía se imprimían en papel y la gente las venía a buscar y se imprimían placas y eso, digo, se desarmó totalmente esa oficina, toda la entrega de estudios es 100% digital. Y empezamos de a poco, la verdad, con el tema de admisiones. Admisiones digitales. O sea, nuestro, digo, como nuestro plan de digitalización, como decía, creo que en la filmina que mostraste, Laura, está basado en los contactos del paciente con la institución. Así que pensando, digo, la parte ambulatoria, los contactos son los turnos,
las admisiones, la entrega de estudios y para nuestros afiliados la entrega de medicamentos. Eso lo pensamos hace muchos años y fuimos haciendo para cada una de estas cosas una estrategia digital adentro de aplicaciones mobile, portales web, etcétera, etcétera. Y eso con la pandemia significativamente. Nos costó Se preparar aceleró. los deliveries y cosas que no, pero bueno, fue una buena experiencia. Qué bien, Diego, gracias. Y no solo eso habla de cuánto se aceleraron estas iniciativas que de alguna manera ya venían produciéndose, sino también de la alta capacidad de los equipos en la organización para responder a esto, ¿no? Porque no solo que era grandes cambios, sino que era un entorno hostil donde todo dentro de ese entorno tenía que ser rápido y salir bien. Así que buenísimo, muchas gracias. Joanny. Bueno, primero agradecerle a Crick y a Kenwin por la invitación al programa. Bien, de nuestro lado, MediSmart, yo soy el gerente general de esta empresa, ¿verdad? Nosotros pertenecemos acá en Costa Rica a un grupo empresarial donde tenemos empresas hermanas del sector salud, tenemos la parte de retail y tenemos hospitales, ¿verdad? Adicionalmente, pues MediSmart ha crecido muchísimo acá, entonces pues también tenemos una red médica externa, aparte de estas empresas hermanas, muy, muy grande. Y bueno, para nosotros la entrada de la pandemia, como para todos, pues fue todo un reto. Creo que con el tema de transformación digital, definitivamente no, lo mismo que mis compañeros del panel, todo se aceleró muy rápido, ¿verdad? Sin embargo, tuvimos que focalizarnos en ciertas cosas porque una cosa era lo que nosotros creíamos que iba a pasar y otra cosa fue lo que empezó a pasar en el camino. Particularmente acá en Costa Rica, vimos que la gente tenía mucho miedo al principio, ¿verdad? Y creo que eso pasó en todo el mundo, de acercarse a cualquier proveedor o cualquier lugar. Entonces, nosotros empezamos primero trabajando también el estado de ánimo de nuestra gente, porque uno tiene que desempoderar al miedo, ¿verdad? Y tratar de tranquilizar a todo el mundo y entender que lo que estábamos enfrentando, pues, era pasajero, no sabíamos exactamente la gravedad del tema, pero, pero lo importante aquí era ayudar a la gente a tomar control de la situación y no que la situación tomara control de nosotros. Entonces, dentro de los primeros pasos que dimos con el personal fue invitar a ciertos psicólogos, psiquiatras de la red que nos dieran algunas charlas de cómo manejar la situación, ¿verdad? De cómo enfrentarnos al cliente, de cómo tranquilizar a nuestros clientes, para poder, digamos, sobrellevar esto de la mejor manera. Creo que eso nos ayudó muchísimo, ¿verdad? Después de empezar a correr y acelerar los procesos de transformación digital. Sin embargo, nos pasó lo mismo que mencionó Carmen, la gente definitivamente prefería el canal presencial, más en la parte médica. Es que cuando tú tienes que ver algo con un doctor, ¿verdad? Mucho del diagnóstico es la exploración física, ¿verdad? Y la gente lo sabe. Entonces, claro, la gente como que no hallaba cómo resolver sus problemas, ¿verdad? Cómo atender ese miedo. Nosotros al principio vimos en toda la red médica y en los hospitales cómo el flujo descendió drásticamente, la gente no quería acercarse, eso no significaba que la gente no estuviera enferma. Y bueno, el primer paso que dimos fue hacer un video, el cual lo publicamos en televisión, ¿verdad? En prensa, en todas nuestras redes sociales, donde le decíamos a nuestros clientes que nosotros éramos un hospital libre de COVID, ¿verdad? Obviamente nadie estaba libre de COVID en un 100%, pero un poco poníamos ahí nuestro personal con mascarilla, ¿verdad? Donde estábamos siguiendo todos los protocolos, ¿verdad? Un poco para tranquilizar también a nuestros clientes de que nosotros estamos siguiendo las medidas necesarias para protegerlos a ellos, ¿verdad? Y establecimos incluso desde el call center, por ejemplo, en los IBRs, ya estábamos explicando a la gente cuáles eran los protocolos que tenían que seguir para ir al médico, ¿verdad? También capacitamos a los doctores para tratar de estandarizar los protocolos. Y bueno, lo positivo de esto es que después de esta campaña empezó ya la gente a llegar nuevamente al hospital, cosa que era muy importante porque la facturación también del negocio, ¿verdad? Se vino de pique, ¿verdad? Y entonces eso le mete mucho más estrés al tema. Y bueno, ya donde los clientes empiezan a volver, pues ya todo se empieza a estabilizar. Entonces, nosotros en medio de todo eso, pues
trabajando para potencializar todos los canales digitales de atención de telemedicina, pero vieran que acá pues el tema de telemedicina no despegó realmente, o sea, no fue la opción. Sé que otros países despegó increíblemente ese canal, nosotros no fue así, ¿verdad? Nosotros lo que sí creció muchísimo fueron los canales a domicilio. Tuvimos que armar más equipos para poder ir a hacer laboratorios a domicilio, robustecer todo el sistema de Farmacia Express. Mandamos médicos a domicilio, el canal de médicos a domicilio se incrementó muchísimo también, y obviamente con eso también todo el tema de protocolo se volvió una prioridad. Nuestros médicos, ¿verdad? O las ambulancias, si las mandábamos, iban completamente equipados con esos trajes de protección para poder entrar a la casa de nuestros clientes. De hecho, nosotros empezamos a atender nuestros clientes con COVID en sus casas. O sea, nosotros entrábamos a las casas de los clientes, sabíamos que ellos estaban con COVID, para poder tranquilizarlos, ¿verdad? Porque buena parte, creo yo, de mucha gente que se agravaba era por la ignorancia, por no saber qué tomar, qué medicamentos tomar, qué cosas hacer, ¿verdad? Entonces, ahí creo que jugamos un rol importante en apoyar a nuestros clientes en una crisis que de verdad para todos era algo nuevo. Se incrementaron automáticamente las llamadas, por ejemplo. Eso fue algo que fue muy fuerte. Obviamente la gente quería atenderlo todo a través del canal digital, en nuestro caso principalmente a través del call center. Entonces tuvimos un desborde de llamadas muy fuertes. Entonces fueron sesiones de trabajo viendo cómo acortábamos el tiempo de conversación, porque también se alargó el tiempo de conversación, ¿verdad? Puedo imaginarlo. Nosotros fue impresionante, donde tuvimos, por ejemplo, que mandar el 100% del call center a la casa, ¿verdad? Era uno de los retos que teníamos. Por dicha, nuestra central telefónica era cloud. Entonces, pero bueno, no era solo tener la central telefónica en la nube, era que los teleoperadores en sus casas también tuvieran el internet suficiente, ¿verdad? Para que la llamada se escuchara bien, ¿verdad? Que ellos estuvieran en una postura cómoda, porque son horas de estar atendiendo llamadas, y toda esa logística nos la tuvimos que comer en días, ¿verdad? Eso fue una locura, ¿verdad? Pero lo bonito fue que pudimos cumplir ese reto de tener el 100% del call center, por ejemplo, afuera, ¿verdad? Obviamente los canales presenciales tenían que estar también activos, los canales digitales también. Tuvimos que incrementar la cantidad de personal que atendía el WhatsApp, el Messenger, todos estos canales digitales, ¿verdad? Pero bien, lo importante es que empezamos a notar que el tiempo de conversación empezó a subir, que el volumen de llamadas empezó a subir, y empezar a implementar estrategias para tratar de ser más concretos en la llamada, porque teníamos otro montón de clientes esperando a ser atendidos, ¿verdad? Para no deteriorar el servicio, ¿verdad? También explicarle a los clientes desde los bots y desde el IVR, de que en las grabaciones que bueno, que las llamadas se habían incrementado producto de la misma pandemia, para que el cliente tuviera una tolerancia más alta, ¿verdad? A esperar mientras iba a ser atendido, pero que tuviera tranquilidad de que lo íbamos a atender. Entonces, pues todo esto fue una carrera impresionante contra el tiempo, ¿verdad? Nosotros, por dicha, no solo habíamos ya incursionado en una central telefónica web, sino que ya teníamos CRMs muy robustos. Nosotros trabajamos con Salesforce, tenemos herramientas de marketing automation como Marketing Cloud, que pertenece al mismo Salesforce, ¿verdad? Y en general, pues tenemos buenas herramientas tecnológicas para poder trabajar los diferentes canales de atención, que es el primer paso por el que entra el cliente, ¿verdad? Como bien lo mencionaste en tu presentación, pues ya una vez que llegan al médico, todo se tranquiliza, ¿verdad? Los médicos tienen ese carisma, ¿verdad? Que ellos ya tranquilizan al paciente, ya el cliente está tranquilo de que ya sabe que está abordando su preocupación, ¿verdad? Su problema de salud, ¿verdad? Pero el tema era cómo acompañar al cliente en todo ese proceso sin que se desmejorara la atención y poder manejar, ¿verdad? Obviamente ya nosotros antes de la pandemia estábamos acostumbrados a que un cliente médico es un cliente especial, porque normalmente el cliente te está llamando ya porque tiene un problema de salud, entonces ya su situación de salud es delicada. Entonces es un cliente que ya de por sí, sin pandemia, había que atenderlo de una manera diferente, ¿verdad? No es lo mismo atender una llamada en un banco, ¿verdad? Que atender una llamada en un sistema de salud, ¿verdad?
pues ahora había que todavía ser más cuidadoso porque estaba el miedo, ¿verdad? En medio de todo esto, porque los padecimientos seguían siendo los mismos, o sea, la gente seguía enferma de todos los padecimientos normales, además del COVID, ¿verdad? Y todo el mundo focalizaba todo en el COVID, ¿verdad? Y teníamos que atender todo lo demás. Entonces, pues sí trabajamos duro en el tema de transformación digital, pues en muy corto tiempo, pero fue más que todo, creo yo, para nosotros el cómo manejar la situación con nuestros colaboradores, ¿verdad? En primera instancia, que ellos son los que le tienen que dar la cara al cliente, ¿verdad? Alinear nuestros sistemas y, por supuesto, pues darle tranquilidad al paciente de que estábamos con él, de que no se preocupara, que estábamos cumpliendo todo para que pudiera llegar tranquilo y poder darle un buen servicio. Gracias, Joanny. Sin duda, esto lo aceleró y ustedes estuvieron a la altura de las circunstancias, no solo actuando con velocidad, sino entendiendo qué sí funcionaba y qué no. Te agradezco mucho el testimonio. Mariano. Soy gerente del Contact Center de Suiza Argentina, empresa de servicios de salud en lo logístico. Y bueno, para nosotros la transformación digital, si bien ya había iniciado pre-pandemia, aceleró, como en todos que estaban comentando, es una realidad que el mundo se aceleró en procesos de transformación. Y también coincido con lo que comentaba Diego, que no es una solamente transformación digital o de un proceso, sino que había muchas cuestiones también de lo que era cultural para los pacientes, clientes, usuarios, como para justamente lo interno propio de las mismas organizaciones. Nosotros lo tuvimos que vivir más aceleradamente, obviamente, pero como actores de la salud teníamos que darle esa prioridad, y creo que todos coincidimos en ese punto. En días transformamos justamente nuestro contact center en 100% home office. Pudimos, gracias a nuestro partner tecnológico, que en este caso es Tecnovoz, nos brindaron todo su apoyo de soporte técnico, que lo pudimos lograr muy rápidamente. Nuestros departamentos de sistemas unificando todo ese esfuerzo. Creo que la pandemia hizo que justamente se esforzaran los equipos, pero creo que ahí demostró que las empresas de servicio están con mucha altura para poder hacer este tipo de gestiones de cambio tan rápidas. Fue una prueba, creo que para todos, y ahí es donde justamente le pongo el acento, que estamos a la altura de este tipo de situaciones. Y sin duda salimos todos fortalecidos y además con el aprendizaje capitalizado y la satisfacción de decir, hemos podido hacerlo. O sea, van a seguir habiendo situaciones difíciles, pero esto puso a prueba la capacidad de las organizaciones. Bien, gracias a todos. Vamos a la segunda pregunta. Bastante de la segunda pregunta ya se han adelantado y lo han comentado en esta primera, así que les voy a pedir que en esta segunda, y en honor al tiempo que siempre es tirano, puedan resumirme en una palabra fue el mayor desafío en este tiempo. O sea, ustedes ahora contaron cómo se aceleró la transformación en sus organizaciones. Pero si tuvieran que resumir, y eso quedó perfectamente claro y entendido, pero si desde su experiencia, desde lo que les tocó vivir, en una palabra tuvieran que resumir por dónde pasó el desafío, ¿qué dirían? Joanny. Es difícil, una palabra. La palabra sería, no sé, estabilizar, ¿verdad? Fue un reto, bueno, yo como gerente general, ¿verdad? Entre los retos que uno tiene es manejar el estado financiero, ¿verdad? Es un arte, ¿verdad? Porque yo siempre he pensado que manejar una empresa es como echarle agua a un colador, ¿verdad? Si no sabes cómo tapar los huecos, el agua se te escapa por todo lado, ¿verdad? Entonces,
y tenés que manejar un balance entre tu cliente, ¿verdad? Tus colaboradores, tus proveedores y los socios, ¿verdad? Y a todos tenés que quedarles bien. Entonces, realmente puedo decirte que al final del año fiscal que acaba de terminar, nosotros cumplimos con el 100% de nuestro presupuesto a nivel de utilidades. Obviamente eso fue una maniobra bien complicada porque pues hay que jugar con tus ingresos y con tus gastos, ¿verdad? Entonces nosotros decíamos, qué increíble, o sea, por un lado hemos tenido un incremento, ¿verdad?, en el servicio, pero por otro lado tenemos que ser eficientes en el manejo de los costos, ¿verdad?, de nuestros gastos. Entonces fue un trabajo muy arduo con todos nuestros proveedores, ¿verdad?, con los bancos también, ¿verdad?, que pues financian parte de nuestras operaciones. Entonces, bueno, que todo el mundo se tenía que arrollar las mangas y todo el mundo tenía que poner un granito de arena y tenía uno que poner a todo el mundo de acuerdo y entender que todos estábamos en una crisis y que todos teníamos que poner algo, ¿verdad? Por ejemplo, te cuento hasta con los clientes. Un minuto, ya nos cuentas luego en la próxima, ¿sí? Gracias. Balance, me quedo con balance. Ya lo creo que fue realmente un desafío, ¿no? Gracias, Giovanni. Carmen, ¿cuál es tu palabra? Yo tengo, mi palabra ha salido de descartar la que definitivamente no fue la barrera. La tecnología fue la gran palanca para que todos logremos alinearnos. Una barrera donde me costó implementar la tecnología fue a la interna y con los proveedores. Entonces, creo que la palabra sería la cultura, el que la gente quiera seguir haciendo las cosas como las venía haciendo desde antes. Esa fue una barrera. Tal cual, y sin ese gran desafío superado que es la cultura, ¿qué podríamos haber hecho? Excelente, gracias, Carmen. Diego. A mí yo digo, no sé si me llegué a presentar antes, soy gerente de sistemas del Hospital Alemán. Así que para mí los desafíos fue, no me sale una sola palabra, pero voy a ser cortito porque soy sintético. El teletrabajo fue un desafío porque le dimos soporte a 400, 500 personas que empezaron a trabajar desde su casa. La seguridad informática es un desafío todo el tiempo, pero teniendo 500 personas remotas se incrementa muchísimo. Y lo que más desafiante nos resultó, aunque no se crea por ahí, es la retención de la gente. El mercado de personal informático explotó justamente porque le dan servicio a todas sus empresas y la verdad que retener a la gente se está haciendo muy complicado y fue muy complicado, digo, desde que empezó la pandemia a nivel global y además hay competencia del exterior, así que esos son como los 3 puntos más críticos para mí, que más desafiantes me resultaron en el último año. Definitivamente, y el mundo cada vez más sin fronteras de ningún tipo, entonces realmente el tema de cómo conservar los talentos que se han desarrollado, que son valiosos, ya lo creo, definitivamente. Muchas gracias, Diego. Mariano. Para mí las palabras, perdón, son dos, para mí es cambio y adaptabilidad. Si bien es algo que por lo menos en nuestra empresa es una naturaleza estar en permanente cambio, ahora le sumamos la adaptabilidad por todas estas cuestiones que han sucedido en los últimos tiempos. Definitivamente, y no es fácil porque muchas personas podemos tenerlo más natural en nuestro perfil, pero hay otros perfiles que son más rígidos y que esta capacidad de adaptación es todo un aprendizaje. Por supuesto que es posible, pero requiere un esfuerzo y requiere un aprendizaje. Muy bien, qué valioso. Para resumir, balance,
y con la incursión de la tecnología, cómo reacciona la cultura organizacional a todo este cambio, la capacidad de adaptación, la retención de nuestros talentos, la incursión masiva del teletrabajo y la seguridad de la información, tan importante también y tan sensible dentro de este ecosistema. Muchas gracias, muy valiosos sus insights. Y Mariano, ahora inauguras la tercera pregunta que tiene que ver, algo mencionaste anteriormente, pero acá para solo profundizar un poquito más, ¿en qué proveedores se han apoyado a lo largo de esta gestión de la experiencia de los clientes, de los pacientes y en este contexto tan particular? Bien, nosotros, como comentaba anteriormente, empezamos a hacer algunas transformaciones digitales, transformaciones de tipo de trabajo, como nos vinculábamos con nuestros clientes, y lo habíamos iniciado con la gente de Tecnovoz, habíamos incorporado tecnología para poder justamente hacer omnicanalidad. Estos últimos años no era solamente las palabras que venían sonando, sino empezando a ejecutarse. Y sumamos también un nuevo proveedor que hace un tiempo, si no me estoy equivocando, antes de la pandemia, como Webcentric, que nos dio también otro disparador para poder justamente vincularnos, trabajar directamente con esa forma nueva, o que quizás en los contacts más tradicionales nos costaba ingresar. Esas son las tecnologías que hoy por lo menos estamos utilizando, que tenemos que seguir adaptando porque son herramientas que pueden ser o complejas o sencillas, depende del lado que uno los mire, y más cuando empatizamos y nos ponemos los zapatos de los usuarios, de los pacientes, de todo ese universo a quien tenemos que dar un servicio. Entonces, a veces en la planificación, en nuestros objetivos, ponemos justamente ciertas expectativas de esos proyectos que se tienen que permanentemente reformular. Hace años atrás no era lo mismo atender una red social que hoy atender una red social, esa intensidad de lo que necesita o demanda un paciente, o para nosotros un usuario o un cliente. Para nosotros definimos un cliente a una farmacia, ¿no? Entonces, el farmacéutico está necesitando que llegue la medicación cuanto antes, y para esa prontitud nos viene perfectamente el trabajo con una red social de atención. Cuando antes por ahí en una línea telefónica debía estar esperando a que sea atendido, o convertimos tiempos que eran no tan malos, pero que hoy la espontaneidad de las redes sociales nos obliga a estar mejor parados y dar mejor servicio. Bien, gracias Mariano. Diego, ¿en qué proveedores confiaron? No, digo, mi respuesta siempre es del lado de sistemas en general, así que digo, para construir todo el ecosistema, en general, nosotros tenemos un área de desarrollo propio, con lo cual, digo, nosotros desarrollamos la historia clínica del hospital y desarrollamos los portales y la aplicación, así que en general nos ayudaron consultoras pequeñas que nos tercerizaron recursos. Y después tenemos proveedores, digo, para parte de activar el teletrabajo y compartir documentos y todo eso. Bueno, usamos Microsoft y el call center, y eso también usamos Tecnovoz. Pero en general, bien, tenemos, para la parte digital, que es la que tengo yo, más bien consultoras pequeñas con recursos todos guiados por nosotros. claro, claro que eran clave en el crecimiento, digamos. Bien, gracias. Carmen. Claro. Bien, nosotros por las etapas en las que trabajamos la parte digital, nos apoyamos en varios proveedores. Por ejemplo, para el tema de oficina virtual, nos apoyamos en un proveedor argentino que es GECO.
Ellos nos ayudaron con toda la implementación de la oficina virtual y además aprovechamos las funcionalidades que tenían para cuando volvamos de la pandemia y que ya estamos utilizando el sistema de tickets y turno digital. Después, para lo más importante, que es el tema de la atención de autorizaciones de siniestros, al haberse trasladado, cambiado el comportamiento del cliente, que ya no va a venir hasta la oficina para una autorización de medicamentos o ambulatoria, las solicitudes se concentraron en el sistema de WhatsApp, en el canal de WhatsApp. Así que allí nosotros, nuestro proveedor, tenemos un proveedor de call center que es una empresa hermana, es parte del Grupo Nacional Vida, la empresa Conecta. La empresa Conecta, por su parte, buscó otro proveedor que es quien en realidad nos presta una plataforma de atención de redes sociales, que es la plataforma S1 Gateway, y la resalto porque me pareció buenísima cómo nos dio la solución para lo que estábamos atravesando. Teníamos la necesidad de que muchos agentes atiendan el mismo teléfono corporativo y no llenarnos de teléfonos que atiendan WhatsApp. Entonces, allí tuvimos el soporte de Conecta y acompañado de lo que es S1 Gateway. Esas fueron los proveedores que nos apoyaron más. Muy bien, Carmen, muchas gracias. Joanny, ¿quiénes fueron tus proveedores de soporte? Bueno, nosotros, Kenwin fue uno. Nosotros mantuvimos, digamos, el contrato con Kenwin durante toda la pandemia porque necesitamos que nos asesoraran con todo esto de qué estaban viendo a nivel de la región, principalmente en la parte de call center, para que nos ayudaran a entender cómo manejar el volumen que se nos vino, ¿verdad? Y empezar a hacer más eficiente la operación. Tuvimos también, ya lo mencioné, digamos, Salesforce ha sido, digamos, parte importante. A mí de las cosas increíbles que han pasado en esta pandemia es lo global que nos hemos vuelto, digamos, a nosotros nos atiende gente de San Francisco, de Salesforce, ¿verdad? Y toda la parte de Marketing Cloud. Nosotros recientemente estamos trabajando con una central telefónica en la nube en Colombia y nos estamos mudando ahorita a una en Argentina, ¿verdad? Y, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro propio departamento de marketing digital, pero aún así tuvimos la asesoría de una agencia española, ¿verdad? En todo el tema de manejo de redes sociales. Entonces, realmente ha sido muy bonito esta globalización que nos ha empujado, ¿verdad? Aceleradamente a entender de que ya no hay tiempo ni espacio, ¿verdad? Y uno no tiene que pensar solo en limitarse a los proveedores que tienen localmente, ¿verdad? Que sí tenemos muchos y muy buenos, pero sí, esa globalidad ha sido parte de lo interesante de esta pandemia. Sí, Joanny, sin duda se produjo un enriquecimiento en nuestros socios estratégicos y con quienes trabajamos, además de todo el aprendizaje capitalizado. Sí, bueno, y te iba a mencionar que ahorita nosotros estamos... Me quedó algo por decir, un proveedor en Chile. Muy bien. Para el tema de estos bots que ahora son mucho más sofisticados. Muy bien. Bueno, les agradezco, estamos llegando al final de este panel. Les agradezco sinceramente su participación, su generosa explicación de todas las experiencias y haber brindado este tiempo para toda esta comunidad que sin duda nos enriquecemos con lo que nos han contado. Totalmente. Yo simplemente para cerrar, agradecerte, Laura, por la moderación, por las palabras de introducción, por supuesto a Joanny, Carmen, Mariano y Diego por el tiempo que nos dedicaron, y siempre destaco que cuando ese tiempo lo propone o lo ofrece el que a mí me gusta llamar practicante, o sea, el que está en la verdadera línea de fuego, bueno, vale doble. Y en el caso del ecosistema que ustedes representan, que es sin ninguna duda el ecosistema que más se ha estresado y más ha recibido el impacto de la pandemia, doble agradecimiento. Aprovecho como cierre para, de alguna manera, homenajear a toda la comunidad médica y de la salud de toda Latinoamérica porque está llevando adelante en primera línea esta crisis. Así que gracias y propongo un aplauso para que nos dediquemos, siendo que es lo único que no podemos recibir de
de manera en vivo trabajando bajo este formato digital. Muchas gracias, chicos.